Bona tarda. Benvingut. És lo único que sé del catalán, mal dicho. Súper contento, de verdad. Estamos entre grandes amigos. Estoy muy contento de haberme encontrado con Rafa, porque me ha dicho, nunca me invitas. Claro, siempre está invitado Rafa a la casa, y además somos de la misma casa. Casa Asia y Confuci, la UAB somos la familia, porque Casa Asia, la UAB y la UAB han hecho la fundación, son del patronato, son nuestros jefes. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos ante nuestros jefes. Mi gran amigo está abajo, le he dicho que vamos a sentar los dos arriba, por modestia. Javier Orduña es catedrático de la Universidad de Barcelona, gran amigo, trabajamos juntos, compartimos oficina, compartimos muchísimo trabajo. Gran amiga Georgina, desde hace tiempo ya, estamos juntos en cátedra, somos de la Junta, ¿no? Ella es vicepresidenta de Cátedra China, yo soy de la Junta. Hemos estado juntos, últimamente hemos estado en la televisión, es el Canal 2, ¿no? En el Canal 2, en un programa Milenio, hemos estado hablando de China. Yo creo que nuestros grandes amigos españoles, aquí no hablo solo de catalanes, cuando están frente a la cámara hablan muy bien de China, muy bien. Por lo tanto, tenéis que estar más tiempo en cámara. Sí, y un gran amigo que acabo de conocer que creó, junto con otros, la televisión RTV en Pekín, en el 2003, y ahora está en la Radio Nacional, acreditado aquí en Barcelona. Pues la verdad es curioso, cómo una periodista como Georgina, que se basaba en realidad, en los hechos reales, ahora abandona un poco la realidad, se pasa a la ficción. Eso es curioso, ahora le escuchamos, porque este salto del realismo, del puro realismo a la ficción es curioso. Me gustaría escucharte ahora. Pues con esto, daros la bienvenida a Confucio de Barcelona, que bueno, también tengo que hacer una pequeña reseña, brevísima, 30 segundos, de nuestra fundación. Creada hace 8 años, muy bien desarrollado en este momento. Estamos no solo con Casa Asia, la UAB, sino que hemos hecho acuerdos de colaboración con todas las universidades públicas de Cataluña y la Universidad de Andorra. Y nos falta una, la Politécnica, que estamos en negociación para hacer un acuerdo con ellos, porque en su momento íbamos a hacer también acuerdo con la Politécnica, pero la vicerrectora de la UB dice, no, con la Politécnica tenemos un acuerdo ¿cómo es? El campus de excelencia común. Por lo tanto, eso de tener a nosotros dentro del macro, ya la Politécnica está dentro, pero últimamente nos hemos enterado del interés de incorporarse en el macro Confucio que hemos creado nosotros aquí en Cataluña. También ahora me he enterado de que hay profesores que vienen de Blanquerna, Ramon, entonces también es una novedad deciros... Estos 3 son profesores de... Estos 3, ¡buah! Vale, fantástico. Buenísima noticia, buenísimo, porque estamos justo hablando de un acuerdo de colaboración con ellos. Aparte de SADE, con Blanquerna. Y Ramon también estamos... En fin, Confucio de Barcelona va muy bien. El sitio donde estamos es concesión del ayuntamiento. Nos hemos portado muy bien, el ayuntamiento nos vio bastante guapos, nos han dejado un sitio muy bueno, Es la planta de baja y la planta de arriba. Hay 6, ahora ven que estamos teniendo 6 cursos de verano. 6 cursos con un 40% de incremento de matrícula en los cursos de verano, aparte de los cursos normales que tenemos. Confucio va muy bien. Pues agradeceros la presencia hoy y bienvenidos cualquier momento. Esto es vuestra casa. Muchas gracias. Y que tenga una feliz presentación, Georgina. Muchas gracias.
Creo que ahora me toca hablar a mí, sí. Así que bueno, yo también en una breve presentación también institucional en nombre de Casa Asia dar las gracias a Georgina por contar con Casa Asia y conmigo para esta presentación, y también evidentemente al profesor Chang por acoger esta presentación. Lo de la broma de que no me invitabas nunca me refería a comer, porque sí que suelo venir aquí a menudo, pero es cierto que sí que suelo ser invitado muy generosamente y amablemente por tanto el profesor Chang como por el profesor Orduña, pero siempre salen cosas muy fructíferas de la comida, ¿no? Colaboraciones muy fructíferas. De hecho, en octubre vamos a participar conjuntamente en un gran congreso de ontología que se celebra en septiembre en Pekín sobre filosofía china con los principales filósofos del mundo que se van a congregar en Pekín, y luego en octubre vendrán algunos a Barcelona, y gracias a esta colaboración con el Confucio tendremos a dos destacados filósofos chinos. También tendremos a un destacado filósofo americano de la Universidad de Columbia y a un profesor escalantino de la Universidad de Venecia. Es que no me acuerdo del nombre del profesor americano. Bueno, es un gran profesor, un gran filósofo experto en matemática china, lo cual ya dice mucho de él, de la Universidad de Columbia. Y bueno, estas reuniones que tenemos a veces informales nos sirven para pues llevar a cabo proyectos que luego tienen una envergadura muy grande, y también como la que tuvimos con Diego de Pantoja también recientemente, para celebrar el 400 aniversario del fallecimiento del jesuita Diego de Pantoja, el primer occidental junto a Matteo Ricci que entró en la ciudad prohibida. O sea que la relación con China es muy larga. De aquí ya entro un poco en el libro de Georgina, y aprovecho para darte las gracias doblemente. Primero por haber contado con Casa Asia para esta presentación, y segundo, darte las gracias por haber escrito este libro, porque yo creo que es muy necesario, lo comentábamos antes con Vicent, que la gente joven y la gente menos joven que no conoce China en profundidad tiende a pensar que la China actual, que China es la China actual. La China que conocemos ahora es la China que ha existido siempre, y esta no es la realidad. Georgina tuvo, iba a decir la suerte, pero en realidad es la valentía de ir a China en el año 79, ya empezando, bueno, cuando empezaban las reformas económicas. Este año cumplimos 40 años de las reformas económicas de Deng Xiaoping, y una China que todavía estaba sufriendo los recuerdos de la revolución cultural, cosa que probablemente la gente joven ahora, los jóvenes en China, pues lo ven ya como algo bastante mucho más lejano, ¿no? Entonces yo creo que es una suerte tener estos libros que si bien son de ficción, también en el libro pone es ficción, pero cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. O sea que yo creo que también un poco conectándolo con lo que hablábamos con Vicent, no solo es ficción, es historia de China, y es una historia que nos ayuda a comprender la China actual. No solamente lo que ha pasado en los años 70, en los años 80, en los años 90, en fin, que es muy necesaria para comprender qué pasa y cómo ha llegado la China actual a ser pues lo que es, ¿no? Ya no solamente una potencia económica y política y militar y tecnológica, sino también una potencia cultural. Y también yo creo que es importante el que recuperemos ese legado y esa conexión que hay de España, pues desde Diego de Pantoja, cuando fue a la ciudad prohibida con Matteo Ricci, pero la gente que tuvo la valentía hace unas cuantas décadas de ir a China cuando aquello era realmente, yo juzgo por mí, yo recuerdo cuando dije, yo fui en la década de los 90, que no tenía nada que ver con la década de los 80 y ya me parecía duro, pero yo recuerdo cuando dije a mi familia que iba a China, se pusieron a llorar, mi madre llorando, era como si te fueras a otro planeta. O sea que era una aventura realmente nueva y en muchos casos difícil de comprender. Ahora la gente va a China
de vacaciones, a estudiar idiomas, y es algo que se ve no solamente normal, sino que muy deseable entre los jóvenes. No me quiero extender mucho más porque la verdadera protagonista es Georgina y su novela, así que una vez más, pues gracias por contar con nosotros, por escribir este libro, y a Confucio por acogerlo, y a Vicente, que va a hacer el trabajo de periodista, que para eso también es periodista, y va a llevar el acto como mejor crea. Así que yo no me enrollo más. Muchas gracias. Yo, primero de todo, mi agradecimiento por haberme invitado. La verdad que es un honor. Y deciros, ya entrando en el libro, que quedé absolutamente impresionado. Me tocó, ¿sabes? Y mi impresión es por varios motivos. Uno, porque parece que hayamos vivido cosas comunes en distintas épocas, ¿no? Todos nosotros, yo estuve allí en el 2000, llegué en el 2003, marché en el 2007, volví a las Olimpiadas en el 2008, volví a la Exposición Universal y en el 2010, y en el 2012 hice otro viaje para realizar la tesis. Y cada vez encontraba algo cambiado y me impresionaba, ¿no? Y sobre todo, al leer el libro, yo he visto una enorme diferencia con todos los autores norteamericanos que han ido, o periodistas norteamericanos que han pasado unos años allí y han escrito un libro automáticamente. Y es que es un libro con el corazón, escrito con el corazón y de una persona enamorada de China o de los valores de China, ¿no? Y mi primera pregunta sería esta para ti, ¿no? ¿Qué es lo que...? Porque en el libro se ve una cierta analogía, ¿no?, entre Beatriz y tu experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hizo enamorarte de China, de los valores de China? Porque el principio fue duro, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo, que te impactó y te hizo enamorarte de allí? Bueno, lo primero quiero dar las gracias al Confucio, quiero dar las gracias a Casa Asia, quiero dar las gracias a esta mesa magnífica que tengo de amigos, a Ana, a Josep, a tantos como estáis aquí, a todos vosotros que habéis venido, ¿no?, en estos momentos que para mí pues es un poco importante, ¿no?, a Pera, con el que colaboro en la Blanquerna. Bueno, ¿por qué este libro? ¿Qué es lo que me atrajo de China en ese momento? Yo me fui a China porque leí un libro, pues tenía 16 años y me regalaron un libro que se llama el I Ching, es el libro de los oráculos, el libro de los oráculos chinos. Y a partir de ahí, pues me enamoré de una civilización que hablaba de la naturaleza, hablaba de la vida y hablaba de la filosofía de una forma muy distinta a la nuestra. Yo, como la mayoría de los chinos, y que Chang me corrija, no entendía nada del Jing, porque interpretarlo es muy difícil, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empecé a leer montones de libros sobre China, unos que eran románticos, tipo pues Belsbach, luego también a Snow, a Edgar Snow, que también estuvo durante la época de la guerra, a tantísimos autores, unos muy a favor, otros muy en contra, y yo al final lo que me di cuenta es de que no entendía nada y que necesitaba irme para ver si era capaz de entender algo, porque unos tan a favor, otros tan en contra, no podía ser. Así que dije, bueno, me voy y voy a ver qué. Pero es cierto, cuando yo ya llego con un amor hacia esa civilización de la que no sé. Es una civilización que me está tirando y que me atrae enormemente. O sea, y entonces me encuentro con una realidad durísima, la China del año 79, y creo que Chang no lo puede corroborar. Era una China muy dura, era una China que acababa de salir de la gran revolución cultural, en la que, sobre todo en Pekín, o sea, por ejemplo, después de estar un tiempo en Pekín, el ambiente era tan asfixiante que yo decidí que me volví a España, porque no tenía sentido estar allí, era demasiado asfixiante. Pero antes de irme, decidí hacer un viaje saliendo fuera, pedí un visado de salida. En aquella época, para salir de Pekín necesitabas un visado. Bueno, no solo para salir de Pekín, estabas en Pekín y de pronto había
una garita de los Jefangin, o sea, del Ejército Popular de Liberación, y decía, los extranjeros no pueden pasar a partir de esa calle. O sea que teníamos el terreno muy acotadito, ¿no? Bueno, me dieron un visado de salida y fui a Sijayuan, Taiyuan, Xi'an, Luoyang y Anyang. Hice un viaje así en redondo, volviendo a Pekín. Y ahí descubrí un poco la China de los valores esos que yo creía, ¿no? Esa China ancestral, esa China que tiene una historia, esa China que es la otra cara de nuestra moneda, porque somos, bueno, el mundo es el mundo, solo hay uno, somos nosotros, los humanos que estamos aquí, pero con dos civilizaciones que son radicalmente distintas, la occidental y la oriental. Entonces descubrí esa otra cara, la palpé, y eso te complementa, porque, claro, si solo conoces una parte de ti misma, pues no estás completa. Pero si conoces la otra cara de la civilización, el otro lado, pues es fantástico, y eso fue lo que me llevó y lo que me introdujo en ese mundo, en un mundo que ve la vida desde una forma muy distinta a la nuestra, pero que en el fondo somos iguales, o sea, porque si la novela, y te habrás dado cuenta, por eso lo dices, ¿no? Es un canto a la amistad que da igual que sea, la amistad se puede producir entre dos personas que son españolas o dos personas que son una china y una española. Y yo creo que lo que se vive a lo largo de la novela es eso, es una enorme amistad entre esas dos personas. Yo quería preguntaros, veo una cierta analogía, y yo también tenía una amiga, Chen, allí, que hubo un buen día que me explicó la historia de su familia, de su madre y la revolución cultural. Su madre era directora de escuela y a ella le hacían decir en público que su madre la había pegado, para así después la gente pues a insultar a la madre, etc. Y finalmente la madre falleció de un cáncer con el disgusto. Hay un cierto paralelismo con la España de nuestros abuelos, que nunca hablaban del periodo de la guerra o se lo guardaban para ellos, aquello que dicen, toda familia tiene un libro que nunca se ha de abrir, ¿no? O algo así. Tan impactante fue el pasado, el tema de la revolución cultural. ¿Cómo lo ven ustedes? Sin robarle palabra a Georgina, la revolución cultural duró 10 años, 1966 a 1976. Georgina, llegaste en el 79, cuando había clausurado la revolución cultural, porque en el 78, cuando Deng Xiaoping subió al poder, empezó la reforma. Claro, empezó en el 78, pero en el 79 aún no se notaba nada. Los 10 años de la revolución cultural fueron durísimas, en todos los sentidos. Yo viví profundamente la revolución cultural, porque yo estaba en la secundaria cuando empezó la revolución cultural. Yo era uno de los guardias rojos, naturalmente. Yo no era el guardia rojo que pegaba a la gente, pues era un guardia rojo más o menos educadito, porque todos los guardias rojos pegaban a la gente, sacaban el cinturón, te pegaba y te rompía la cabeza, sobre todo a los ex capitalistas, ex terratenientes, los ex aristócratas, ex soldados militares del ejército de Kuomintang. Fueron muy violentos. Hubo una violencia por todo el país, todo paralizado, industria paralizada. Menos mal que los chinos comíamos más o menos, porque la agricultura, como no era muy mecanizada, todavía se mantenía. Por eso los chinos comíamos mal. En el 79 todavía estaba, ¿cómo se llama esto?, racionalizado todo, como Cuba. Los años 79 son un poco Cuba, porque luego en los años 80 conocí Cuba, pues me acordaba mucho de China, en muchos aspectos. Pues la revolución cultural rompió el país, rompió las familias, las relaciones interpersonales, rompió todo. Y también rompieron muchísimas antigüedades. Ahora, lo que a mí me duele muchísimo es la destrucción total de la cultura de la antigua China. Todavía vemos vestigios, monumentos destruidos
en la época de la Revolución Cultural. Pues Edgar Snow, cuando le preguntó a Mao, porque Edgar Snow conoció a Mao en la época de la Revolución, cuando Mao estaba en Yan'an, y después en la Revolución Cultural volvió a China, subió a la tribuna de Tiananmen, era el periodista norteamericano que estaba junto con Mao. Edgar Snow le preguntó a Mao, ¿por qué usted ha creado China y ha destruido China? Una pregunta directa, profunda, Y Mao dice, es absolutamente necesario porque tengo enemigos, yo tengo que acabar contra mis enemigos para que China no se cambie de color. Tengo que luchar contra el imperialismo, el revisionismo, el capitalismo, y Mao en realidad se cargó también contra el confucianismo, se cargó todo, destruyó totalmente China, bueno, y se supone que hizo una nueva China. La verdadera nueva China que hizo fue la del 49. En la Revolución Cultural todavía no hay opinión uniforme con respecto a la Revolución Cultural, porque hay mucha gente, yo creo que más del 50% que habla mal, que critica. Yo tengo una actitud crítica contra la Revolución Cultural, con todas esas actuaciones de Mao. Ahora, objetivamente, todos los chinos coincidimos en que Mao tuvo un 70% de mérito y un 30% de defecto. Claro, la gente diferimos en nuestra opinión. Otros dicen 100%, 100% de este mérito, y otros dicen que 100% de este, ¿cómo se llama?, mal hechos, etc. Bien, con esto, la Revolución Cultural es un fenómeno social que tenemos que valorar durante muchos años, durante siglos, y a lo mejor nunca llegaremos de acuerdo los chinos, nuestra generación y también la generación del futuro. Me he alargado bastante, perdona. Sí. No, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que en el libro precisamente recojo a uno de mis profesores de Beidá. Bueno, perdón, quiero decir que Beatriz, esa entrevista, Beatriz cuando vuelve a buscar a su hermana china, habla con uno de sus antiguos profesores de Beidá, y entonces él, en esa conversación que tienen después de tantos años, que han pasado tantos años, y en el que a él, o sea, él siempre ya es un señor bastante mayor, y siente pues como agradecimiento de la alumna que ha pasado tanto tiempo a dar las gracias y tal, ¿no? Y mantienen una conversación como bastante sincera, y en un momento determinado de esa conversación el profesor, como ha dicho ahora, el profesor Chang le reconoce que él ha sido un guardia rojo, ¿no? y lo dice con esa, como si necesitara soltarlo como para liberarse, ¿no? Y en parte yo creo que para muchos chinos la necesidad de hablar, de decir, de exponer lo que pasó en la gran revolución cultural es como una especie de catarsis, de limpieza, pero eso el gobierno no lo está fomentando, y eso es lo que es un poco peligroso, ¿no? Porque hablas con la juventud, y la juventud, la gente joven, yo he estado ahora unos meses dando clase en la Universidad de Hubei, en Wuhan, y los jóvenes cuando le dicen, no, yo estuve aquí en el 79, dicen, ¿en el 79? Pero si eso era justo, todavía estaba Guangofeng. Guangofeng fue el delfín de Mao, ¿no? El hombre que puso Mao en el poder. Entonces, como que no quieren, saben que esa parte es oscura, saben que esa parte es negativa, saben que su familia sufrió, saben que hay... y entonces prefieren no saberlo. Los padres no hablan y ellos tampoco. Y yo creo que eso no es bueno para China. Yo creo que China necesita sacar todo lo que supuso esa búsqueda del hombre nuevo que trató de buscar Mao Zedong, y que luego ya llegó al paroxismo, a la locura total, con los Khmeres rojos, con Pol Pot en Camboya, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no?
pero en la novela se puede ver las consecuencias en muchas de las personas, en la misma heroína, por supuesto, en la heroína china, en Pequeña Xin, ¿no? Cómo le afecta la gran revolución cultural, cómo le afecta a toda su familia, cómo le afecta en Beidá, ¿no? En Beidá muchísimos, como decía el profesor Chang, no solo criticabas a tu familia, es que hubo montones de profesores que se suicidaron, gente que tuvo que no aguantaba esa presión tan tremenda, las críticas, ¿no? Fue un periodo muy duro, que, bueno, que ya digo que han dejado atrás, pero que yo considero que hace falta hablar de ello para limpiar. En el libro hay una cosa maravillosa, que es la historia, la relación entre las dos heroínas, ¿no? Digamos, la española y la china, ¿no? Que pasa, a pesar de décadas, a pesar de diferencias, a pesar... al final son las confidencias entre dos mujeres y la vida ciertamente común, o las desgracias comunes entre dos mujeres, ¿no? ¿Tú cómo has visto evolucionar el papel de la mujer china? De la mujer china cuando llegaste y ahora, ¿cómo lo...? Sí, yo creo que yo he tratado en el libro sobre todo de dar a conocer el mundo femenino, el mundo de la mujer en China, que es un mundo del que se desconoce bastante, ¿no? La heroína española, hay dos heroínas, la española y la china. La heroína española tiene la suerte de que un día pues decide que se va de vacaciones a Taiwán y eso rompe, digamos, un tabú en la heroína china, ¿no? En su amiga tenían una relación, vivían juntas en la Universidad de Pekín, en un dormitorio, en una habitación, y cuando la española le dice que se va a Taiwán, la china no puede evitar el que todo el peso de su familia, de su historia, de tal, caiga sobre ella. Y cae sobre ella y aunque en China esas cosas, en parte por el confucianismo y en parte por el confucianismo también es muy machista y exige que la mujer se contenga en todas sus, más que el hombre todavía en sus expresiones, ¿no? Y en su comunicación. Ella al final pesa tanto que decide romperlo, en parte porque pesa y en parte porque tiene una esperanza de que con eso va a conseguir una reunificación familiar, va a hacerle un favor, va a cumplir la promesa que ella le había hecho a su abuela. Y entonces, pues, eso, el que la española se convierta, digamos, en la persona que es capaz de escuchar toda esa saga familiar, toda esa historia, ¿no? Todo ese secreto que ella guardaba durante 2 generaciones, que se ha guardado profundamente. Pensar que en la gran revolución cultural decir que tenías pues familia en Taiwán, eso ya te convertía en un proscrito. De hecho, sus padres eran proscritos por eso, ¿no? Entonces, pues ella ahí rompe todo su secretismo y se vuelca en su relación con la española. Y a partir de ahí se crean unos lazos súper firmes de amistad, digamos, de trabajar conjuntamente en algo, en tener que cumplir una misión de las dos. La promesa que esta china le hace a su abuela se convierte en la misión que las dos abordan como si fuese lo más importante de su vida, ¿no? Y eso es muy importante, es en el fondo lo que traba la amistad entre ellas dos y hace que se conviertan, pues, lo que llaman las hermanas del alma, ¿no? De ahí viene. Y ¿Eso no lo criticaban? Que os manifestarais como, os definierais como las hermanas del alma, una española y una china. Digamos que no nos llamamos hermanas del alma, pero ella empieza a llamar, Pequeña Xin empieza a llamar a la española, que era un par de años mayor que ella, empieza a llamarle Daye, hermana mayor. Y al principio, pues
la española le dice, pero ten cuidado, te vas a encontrar con problemas con tus compañeros, porque si me llamas Dalle delante de la gente, ¿qué van a pensar? Y ella dice, bueno, como al fin y al cabo, pues la gente pensará que como eres extranjera y que tenemos que llamarte y que tu nombre es muy raro y que no lo sé pronunciar bien, pues para que sea más fácil, te llamo Dalle. Y al final, pues entonces lo abordan y la misma China es capaz de seguir rompiendo tabúes y llama a la española Dalle, hermana mayor, ¿no? Y bueno, y así al final, pues el grupo de amigos de esta China pues se convierte también en su grupo de amigos, ¿no? Y yo creo que la española Beatriz se ve, ¿no? Tiene una vida mucho más china que extranjera. Mao dijo que la mujer china sostenía la mitad del cielo, ¿no? En esos momentos, ¿cuál era el papel de la mujer? Cuando llegaste allí, realmente la mujer adquirió protagonismo, ¿no? Sí, o sea, yo siempre decía que si yo hubiese sido china, habría sido miembro del Partido Comunista, porque evidentemente las mujeres estaban absolutamente oprimidas en la China manchú, la China de la dinastía Qing, ¿no? Empezando porque toda la burguesía tenían como una de sus grandes metas el que la mujer tuviera los pies no mayores de 10 centímetros, con lo cual en cuanto cumplían 5 años les rompían los huesos de los pies, se los volcaban los dedos hacia adentro y se los vendaban para que el pie, para que ellas tuvieran un andar bonito y fuesen muy atractivas sexualmente, no sé qué es lo que tenía de atractivo sexual eso, pero en fin, para mantener el pie no mayor de 10 centímetros. Eso evidentemente cuando entra Sun Yat-sen, que es el 1 de enero de 1912, lo primero que hace es prohibir el vendaje de los pies, porque era el mayor símbolo de opresión de la mujer. Pero en cuanto Mao Zedong tomó el poder en el año 49, inmediatamente, me parece que la ley de matrimonio es del año 50, enseguida hace una ley en la cual la mujer es prácticamente igual en muchas cosas al hombre, ¿no? Y bueno, es tan igual también, o sea, quita todos los barrios aquellos de prostitución tremenda de Shanghái, que era el prostíbulo del mundo en aquella época, las convierte a todas en obreras, prácticamente prostitución no hay en mi época, evidentemente puede que hubiera algo en las altas esferas, dicen que a Mao le encantaban las chicas jovencitas, pero la mayoría de la población en realidad casi era una población asexuada, ¿no? A mí eso fue lo que me chocó, con tanta igualdad, no sabía cuándo era un hombre y cuándo era una mujer, iban todos vestidos iguales, y eso sí que reconozco que mi entrada en Pekín, aquel día de octubre o de septiembre, ya no me acuerdo, septiembre del 79, debía ser la caída de la tarde o así, con aquellos camiones que parecían de la Segunda Guerra Mundial, verdes, llenos de obreros y obreras, porque como no había coches, eran bicicletas y eso, y tú mirabas aquella masa que estaba metida en los camiones, que los traían de la fábrica o de lo que sea, y no sabías cuál era hombre y cuál era mujer. Todos iban vestidos iguales, todos llevaban el pelo igual, todos iban con la boina puesta, o sea, era una cosa, la verdad que fue muy chocante. Yo recuerdo aquella noche diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Sí, fue muy duro. Todo lo que cuenta Georgina lo estoy viendo, lo estoy repasando visualmente, porque todo esto lo viví en mi momento. China siempre ha sido un país muy machista, muy machista. Incluso el mismo Confucio era machista. Confucio era machista, es curioso, ¿eh? Es un gran filósofo, un gran maestro para nosotros, pero fue machista. Porque Confucio dijo que en el mundo, dijo entonces, Confucio nos ha dejado cantidad de sentencias, pero de las cosas
que ha dicho mal una de ellas. Es, no hay más despreciable los mezquinos y las mujeres. La gente mezquina y las mujeres, Confucio los despreciaba. Quiere decir que las mujeres chinas eran despreciadas, no tenían la igualdad junto con los hombres durante 2000 años, hasta 1949. Y ahora acabo de decir correctamente, Georgina, que la primera ley que aprobó Mao fue la de la abolición de la poligamia, de los viejos casamientos y la unión matrimonial en plan de igualdad. Y sí, China sigue siendo machista. No quiero decir que China ya ha dejado de ser machista, porque miramos la composición de del gobierno, los ministros, las ministras, etc. Hay pocas ministras. Y de las que hay, son buenísimas. De las viceministras, directores generales, son horribles. Buenísimas, horribles en el sentido bueno. Muy buenas, muy buenas. Aquí en el Confucio no es nada machista. Javier, yo y Chesco somos la minoría absoluta. Y las mujeres nuestras funcionan perfectamente. Mantienen el Confucio a flote. No vamos a caer, pero las mujeres en China en este momento muy bien, aunque tenemos que mejorar todavía la posición de las mujeres. De hecho, hace poco tiempo, cuando con Cátedra China tuvimos esa reunión, de acuerdo a lo que dijo Marcelo, con el embajador. Claro, el embajador invitó a Cátedra China a comer en la mansión del embajador. Y una de las cosas que le dijo el presidente de Cátedra es justo criticar el machismo que hay en el gobierno. Dice que él quiere ver más mujeres ministras, etc. Sí, yo creo que ahora en la China actual está habiendo una regresión. Es cierto que la mujer en los temas económicos hay montones de mujeres, primero como además hay mucha hija única, heredera única, entonces tienen más libertad económica, hay mujeres empresarias, mujeres que ganan mucho dinero, buenas especuladoras en la bolsa, buenas jugadoras con la especulación inmobiliaria, que han hecho enormes fortunas. Hay mujeres que han hecho mucho dinero en China, pero sin embargo hay poca representación política, bastante poca. Yo creo que además se va reduciendo con el paso del tiempo, y sobre todo lo que estamos viendo en los últimos años es una regresión a la parte más oscura de China, ¿no? O sea, a la venta de mujeres, al rapto de mujeres. Eso está volviendo, y luego pues que los hombres, como el machismo fue impuesto, que la igualdad del hombre y la mujer en el año 50 con las leyes y tal, y porque ya digo, en aquella época todo el mundo estaba medio asexuado y todo era igual, pero ahora, en cuanto el hombre ha vuelto a tener un montón de pasta, lo primero que ha hecho es buscarse una querida, otra querida, la prostitución, el no sé qué, y ahora estamos volviendo a prácticas y a situaciones de la mujer bastante duras. Yo creo que en el libro, que toca mucho el tema, como ya digo, el tema de la mujer en China, se ven algunos ejemplos de cómo está afectando la nueva China y la nueva esta China capitalista y tal a la mujer, y no es de forma positiva, ¿no? Yo también me sorprende un poco, y hay una cierta analogía, ¿no?, entre los valores de la familia, ¿no? A ti sobre todo cuando visitaste, como dices, las zonas rurales y tal, ¿qué te aportó el ver los valores de la familia, del clan, lo que hablábamos de Confucio, la piedad filial, eso? Bueno, yo creo que la China confuciana, y eso, bueno, yo creo que Chen, tú debes de estar de acuerdo conmigo, la China confuciana, evidentemente la familia es fundamental, pero después del horror de la Gran Revolución Cultural, algo que fue, o sea, en la Gran Revolución Cultural se ataca el confucianismo, se atacan los 5 viejos, ¿te acuerdas? O sea, los 5
la cultura antigua, la historia antigua, la filosofía antigua, todo lo que era antiguo, todo tenía que estar fuera, era la creación del hombre nuevo. Eso por una parte supone una bofetada, un golpe total a la sociedad china, a los principios que han modulado China durante miles de años, porque al fin y al cabo Confucio, y él lo dice, lo único que hace es recoger la tradición de China, ¿no? Pero además de eso, otra de las cosas que más ha, digamos, destruido los principios en que se fundamenta la sociedad china ha sido la decisión de Deng Xiaoping de que por el crecimiento del país era necesario que cada familia tuviera solo un hijo, ¿no? La política del hijo único ha sido brutal, un castigo tremendo para las familias y ha dado origen a nuevas generaciones que no tienen, o sea, son pequeños emperadores o pequeñas emperatrices, como les llaman, que al ser hijos únicos están tan consentidos, están tan... la familia está tan volcada en ellos que ellos, digamos que le han dado la vuelta a los principios de China. Los principios de China es que tú tenías un hijo y los hijos se encargaban de respetar a los padres, de respetar la tradición, de respetar a los muertos, de tal. Y ahora pues toda la familia se ha volcado en ese hijo y ahora digamos, la gente mayor lo que teme es que esos hijos no van a cuidarles a ellos cuando sean mayores, ni van a respetar, ni los están respetando ahora como debieran de respetarles, y al mismo tiempo que cuando se mueran no va a haber el culto a los muertos que ellos se merecen, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente la política del hijo único ha desaparecido, ¿no? Entonces, como todo en China, yo creo que poco a poco, si el péndulo estaba aquí y después se fue allí, poco a poco el país volverá a donde tiene que volver, que son a sus principios, a los principios y a los valores de su sociedad, ¿no? Pero es difícil. Rafa, si me permites, háblate un poco de... Háblate un poco. Yo estoy aquí muy bien. ¿Cómo has visto evolucionar los valores en tus distintos viajes hacia allí? Bueno, pues la verdad es que han cambiado muy rápido. Sobre todo lo que más marca esta evolución de China ha sido la rapidez de los cambios. Yo recuerdo cuando fui allí, en el año 95, tenía que hacer 10 kilómetros en bicicleta para comprar café, porque no se bebía café, no había Starbucks como ahora, que incluso lo querían poner dentro de la ciudad prohibida. Todavía hay uno, yo pensaba que lo habían quitado, pero pues yo me acuerdo que hacía 10 kilómetros en bicicleta para comprar café. Bueno, yo me tenía que ir a Hong Kong a comprar. O sea, claro, pero esto es el ejemplo de una década a otra, la gran diferencia. O sea, en una década después ya no tienes que ir a Hong Kong, iba a la tienda, a una tienda que había para extranjeros, y unos años después había tiendas ya por todos los sitios donde había cafés, recuerdo también, por ejemplo, que se crearon unas franquicias de unas tiendas Deli France, Sí, Deli France. Creo, ¿no? Que vendían Sí, baguettes, croissants. Yo creo que era porque Deng Xiaoping, en su época de París, en la Renault, le gustaron los croissants cuando estuvo Deng Xiaoping en la Renault. Yo creo que lo que marca es la rapidez de estos cambios, ¿no? Y como bien decía Georgina, pues el papel de la mujer se está viendo afectado también por estos cambios. El propio confucianismo hablaba de las 3 cadenas de la mujer, ¿no? La cadena que tiene la mujer con el padre, la cadena que tiene la mujer con el marido y la cadena que tiene la mujer con el hijo mayor. Mao la liberó en cierta forma para igualarse con el hombre en el trabajo, pero no la liberó de las tareas domésticas, con lo cual es una liberación a medias. Y yo creo que ahí tienen un camino importante por recorrer, ¿no? Esta es la nueva revolución china,
que los hombres nos ocupemos más de los quehaceres domésticos. De hecho, los hombres chinos trabajamos mucho en casa, no creas, Sí. Trabajamos, compartimos muchísimo. Yo cocino muy bien en casa, aunque no me dejan ahora. El problema es que no quiera yo, es que no me dejan. Nos peleamos. Yo soy del hijo único, tengo muchos hermanos, pero yo tengo solo un hijo. Y los tres nos peleamos para entrar en la cocina. Porque yo le digo, yo toda la semana trabajando fuera, o el fin de semana me toca, yo quiero cocinar. No, tú ponte a trabajar. ¿Cómo que trabajo el fin de semana? Es que nos peleamos. Los hombres compartimos mucho, incluso sobre todo los de Shanghai, los del sur, cuidan más. Las mujeres a lo mejor quieren buscar un marido de Shanghai porque son muy cuidadosos, trabajan mucho en casa, etc. Los del norte, yo soy del norte, soy de Pekín, somos más digamos, toscos, somos más groseros. De cualquier modo cuidamos mucho la mujer. La mujer en China está muy bien cuidada, la verdad, muy bien cuidada. Son las que mandan, realmente mandan, no digo que de apariencia, realmente mandan. Y además, estoy de acuerdo con Rafa, con lo que has dicho, la rapidez. China es un país que ha cambiado dramáticamente, velozmente, todo. China siempre ha sido un país muy dramático. Todos los procesos que han ocurrido en China son unos dramas, verdaderos dramas. Por ejemplo, en las guerras antiguas, en una batalla, mataban a 100.000 hombres. Se dice que se forman ríos de sangre y montañas de cadáveres, es verdad. Y cosas tan dramáticas como lo que ocurrió en la guerra antijaponesa, que China perdió 25 millones de vidas en la guerra contra los japoneses en 8 años. Y Japón lo niega. Japón dice que no es verdad. Porque los chinos decimos que Japón en la conquista de Nankín mataron de furia a 300.000 ciudadanos. Bueno, militares y ciudadanos. Japón lo niega. Dice, no matamos tanto. Bien, es un país muy dramático. Por eso la revolución cultural es muy dramático. Hemos dicho que el presidente Huang Kofan, que lo puso Deng Xiaoping, etcétera, Huang Kofan es el que cogió a la mujer de Mao, cogió a los 3 amiguetes suyos, que se llama la banda de los 4, los metió en la cárcel. Porque se confabuló con el mariscal Ye Zhiying por la noche. Dijeron, esto ya no va bien, y China se va a la mierda con esta gente, vamos a capturarlos. Y los convocó a una reunión. Tenemos una reunión del buró político. Viene Wang Hongwen, ¡pum!, tú fuera. Viene el otro, ¡bum!, lo cogen. Es los guardias de Mao, que los cogieron todos. Se llama el batallón Pasanseo de 8341. Es los guardias del Zhongnanhai, los que cogió porque estaban a orden de Wang Dongxing, y los cogieron a todos y los metieron en la cárcel. Murieron todos en la cárcel. La mujer de Mao tuvo una muerte bastante trágica porque se mató ella. Se mató, declarando, sigo siendo fiel, amo muchísimo a Mao, pero terminó así. La vida en China es muy dramática, por el hambre, por las guerras, por cualquier cosa que ocurre, también por los cambios tan repentinos, tan bruscos, que siempre han ocurrido en China. Estamos acostumbrados. Curioso, Los chinos, yo creo que el chino es el pueblo que mejor se adapta a los cambios dramáticos. Ahora, en España, en Cataluña, estamos viendo muchísimos cambios, mucho movimiento, etc. Comparado con China, esto lo vemos sin inmutarnos, porque, claro, para España los procesos se han acelerado, se han intensificado tanto que están viviendo ahora tiempos de muchísimo cambio, pero para China esto debe ser unos cambios menores. Bueno, nada, para decir de China cualquier cosa es verdad, y uno nunca miente, nunca se equivoca al criticar, al ponderar a China de cualquier forma. Siempre es correcto, porque China es un todo.
es un China así y un China de otra forma, según la perspectiva, según tus experiencias, tus percepciones, según tus conocimientos. Lo que dice tiene razón. A mí me sorprendió una cosa cuando llegué, y es que sobre todo la gente joven, digamos, sonreía y pensaba, ahora o nunca, ¿no? Es la primera vez que podemos ahorrar para nuestra familia, para nosotros, y había como un optimismo a flor de piel, ¿no? Y entonces, no sé, eso lo habéis notado después, la evolución, eso de, en el progreso, para ellos era un momento como único, ¿no? Ahora no sé si eso lleva también a una competencia atroz, ¿no? Entre ellos. ¿Cómo lo veis? Sí, eso lleva a una competencia atroz, pero los chinos están muy satisfechos de donde han llegado, ¿no? O sea, tú puedes, sí, puedes oírles que ellos critican y tal, pero en cuanto tú vas y criticas un poco, te dicen, que hemos conseguido esto, que hemos llegado a no sé qué, que mira lo que tengo, y evidentemente, aunque sean muy jóvenes y no tengan para mirar atrás, pero que solo miren un poquito, pues ya se dan cuenta. Es que el progreso en China se cuenta por días, ¿no? No es decir, bueno, el progreso hoy y el año que viene otro poquito más, no. Allí se va progresando día a día. Porque la China a la que llegué, como ya digo, en el año 79, era una China pobrísima. Es que nosotros teníamos para comer paecha, Todo el invierno. Todo el invierno, comiendo paecha. Paecha es la col china esa. Y comíamos fundamentalmente paecha y comíamos miantiao, o sea, panes y arroz y fideos, y no había poquísimas cosas. De vez en cuando encontrabas un tomate o y eso era Pekín, y se suponía que en Pekín pues que la vida era mejor, ¿no? Entonces todavía el año 79 seguía siendo un año muy duro, ¿no? Entonces, por poco que la gente recuerde, por poco que quieran mirar atrás, se dan cuenta de que la vida ha cambiado. Bueno, yo ahora, por ejemplo, cuando he estado en la Universidad de Hubei, yo veía a la gente joven, a los estudiantes y tal, todo el santo día con el teléfono. Hoy se compraban la comida, mañana pedían porque querían comer en no sé dónde, todo el santo día conectados a la red, comprándose no sé qué. Eso, es que en China eso era imposible. En China no se utilizaba el dinero en el año 79. Y ahora tampoco se utiliza dinero, Ahora porque no. todo se compra con el teléfono, Todo se compra con el WeChat, con el Alipay. Y voy al mercado y ahora solo pagan con el dinero las señoras de 80 años o a la campesina que viene del campo. Todos los demás pagamos con el móvil. Es curioso, ¿eh? Se está cambiando el país. Sí, ya no son candidatos, es lo que decías tú, ¿no? Vicente, ahora o nunca. Yo creo que ahora ya eso ya ha pasado, ya no son candidatos a nada. Ya están, en cierto modo son un poco también nuevos ricos. Eso también hay que decirlo, ¿no? Algunos. Y algunos se comportan también como tales en las ciudades. Esto es un aspecto, voy a ser un poco provocativo. Sí. Se han dado cuenta que son la segunda potencia económica del mundo, en fin, que China produce millonarios cada día más que ningún otro país del mundo, y se nota en los edificios, en todos los aspectos de la vida diaria. Y yo creo que son conscientes de ello, ¿no? Esto es también otro de los grandes cambios, ¿no? Y ya una cosa que quería haber dicho antes, para ser también provocativo respecto a la revolución cultural, yo creo que tuvo también un poco diciendo que siempre hay un lado positivo y un lado negativo, ¿no? Cuando hablamos de China, la revolución cultural tuvo algo positivo dentro de la enorme crueldad que representó, y lo que tuvo de positivo la revolución cultural fue que de repente llevó al campo a gente que vivía en las ciudades, médicos, profesores, y que llegaban a zonas remotas. De repente un médico, un gran médico en un hospital en Pekín, que era enviado a
a un campo de reeducación, pues acababa unos cuantos años en estas zonas remotas y la gente local se beneficiaba o profesores, ¿no? Yo recuerdo que tuve un profesor cuando estaba allí en la Escuela Diplomática China que me decía: mis años mejores fueron en el campo, cuando me mandaron en la Revolución Cultural al campo a cuidar vacas. Esos son los años que recuerdo mejor, porque lo mandaron a un sitio recóndito, perdido, y solo se dedicaba a cuidar vacas. Curiosamente, el actual presidente de China, Xi Jinping, estuvo en el campo, estuvo en Yan'an, porque Mao, después de la Gran Marcha, llegó a Yan'an. Yan'an es el norte de la provincia de Shanxi. Son colinas de barro amarillo, se llama la meseta Loess. La meseta Loess. Mao vivió ahí 13 años con el ejército rojo, porque salieron del sur de China con, ¿con cuántos? Si no me equivoco, con 300.000 hombres, llegaron a Yan'an solo con 30.000 hombres, solo. Una décima parte llegó y los demás se perdieron en el camino. Se murieron o se esfugaron, en fin. Y Xi Jinping, nuestro presidente, estuvo en Yan'an, en una aldea, trabajando la tierra, junto con los campesinos. Vivía además en una cueva, casa cueva. Entonces, yo tengo la misma experiencia, soy de aquellos jóvenes instruidos que un día llamó Mao, y que los jóvenes instruidos, bueno, estaba en la secundaria, los jóvenes instruidos tenéis que ir al campo. Al día siguiente nosotros fuimos al campo, Xi Jinping y yo. Claro, no nos conocíamos. Él conoce a Wang Qishan, que fue el alcalde de Pekín y después secretario del partido de Pekín, y ahora íntimo amigo. Los dos en la edad de jubilarse. Nuestro presidente ahora no se va a jubilar, y Wang Qishan nombrado vicepresidente de China. Qué barbaridad, íntimos amigos. Porque Wang Qishan es el que le ha ayudado a cargarse contra todos los corruptos. En China hay muchos corruptos, por lo tanto ha cargado contra muchísimos. Entonces, yo tengo la misma experiencia que Xi Jinping. En el mismo año fuimos al norte de Shanxi, en Yan'an. Naturalmente yo estaba un poco más al sur, a 400 kilómetros más al sur, y estaba más al norte. Yo estaba en el distrito de Tumba del Emperador Amarillo. Es un sitio turístico muy bonito. Ojalá algún día Xi Jinping dice: los que fuimos a esas aldeas, ahora ¿qué dificultades tenéis? A ver si... Claro, con mi mujer todo el día estamos criticando: oye, vaya olvido, se ha olvidado de aquellos jóvenes que trabajamos juntos con él, solo se acuerda de la familia que le atendió, del compañero de trabajo que se llamaba Qishan, y también del dueño del piso de Estados Unidos donde estuvo alojado cuando él estudiaba en Estados Unidos. Se acuerda de pocas personas. Claro, China es tan grande, tanta gente, porque fuimos 30.000 jóvenes instruidos al norte de Shanxi. Ahora él no puede cuidar todos. Ya estamos en la edad de 60, 70 y necesitamos ayuda a todos. Él no se acordará, si se acuerda no va a actuar. Lo entendemos perfectamente, tampoco lo pedimos, pero feliz olvido. Sí, de hecho la heroína se va también, la destinan, ella es hija de profesores universitarios, y entonces cuando está en la secundaria le dicen que se tiene que ir al campo, claro, y se va al campo, está en una aldea trabajando, pues creo, si no es en la provincia de Shanxi, cerca por ahí, y lo que pasa es que era una aldea tan pobre y tenían tan mala situación que cuando la mayoría de los intelectuales les dejan volver en el año 77, a ella le dicen que no puede volver, que todavía que la necesitan en la aldea, que la aldea cada 2 por 3 pues llueve y se le van las casas y de tal, y que se tiene que quedar trabajando, y se queda trabajando hasta el año 78, que ya pasa el Gaokao, el examen de estado, y lo tiene con muy buena nota y le dan beidad. Este es un libro que se acelera, Yo creo que se va acelerando y ya no lo puedes dejar. Y hay un momento álgido
que después de muchos años es el reencuentro de las dos amigas, ¿no? ¿Cómo describirías ese momento, ¿no? ¿Cómo recibe la amiga china a la amiga española después de 30 años? Sí, creo que tardan en verse casi más cerca de 40 que de 30, o sea, 36 o 37 años, y es un momento muy importante, pero es que si no cantamos la novela... No, pero quiero decir, pero yo quiero cómo ella lo expresó, qué sintió cuando vio a la amiga española. Bueno, los chinos, ahí volvemos a Confucio, ¿no? Los chinos expresan muy poco, ¿no? Confucio decía que no había que expresar el sentimiento de forma exterior, ¿no? Que no debería de notarse. Y en las mujeres, como ya decimos que Confucio además era muy machista, pues mucho menos, ¿no? Aunque si vemos, por ejemplo, si comparamos la sociedad japonesa con la sociedad china, y eso que el confucianismo es China, pero entra de lleno en Japón, los japoneses son mucho más confucianos. A los japoneses los ves expresar muchísimo menos sus sentimientos de lo que le expresan los chinos, ¿no? En eso los japoneses son más confucianos, ¿no? Bueno, pues ella está contenta, pero pues está, digamos, con el peso de todos estos años y sin entender muy bien por qué su hermana llega 30 y tantos años después, o sea, ella ya no lo espera. Y entonces se produce esa especie de encuentro difícil. Bueno, disculpa que esté aquí, pero ¿por qué la española necesitaba verla? ¿Por qué la española necesitaba verla? Bueno, la española, según cuento, o sea, yo lo que trato en el libro es de contar lo que era la amistad. Entonces la española cuando se va, porque se va de China, porque se casa con un mexicano y se va a vivir fuera de China, entonces ella cree que, que como si el marido hubiera interrumpido esa amistad que existía. Y entonces que hubiera roto, además eran momentos muy difíciles entre China y la otra que estaba en Estados Unidos y que de Estados Unidos se iba a México y que le pasaban 27 cosas y que no podía pues atender en un momento dado la China le pide ayuda para salir de China y ella siente que no le ha dado esa ayuda, entonces ella siente como una especie como de culpa de no haber sido pues lo buena amiga que debería de haber sido. Y cuando pasa el tiempo y cree que debe de volver a verla porque son amigas y quiere recuperar esa amistad que cree que se ha perdido. Mientras que la China no tiene conciencia de culpa ninguna, la China pues está muy bien en su vida, en su historia, metida en su mundo y digamos que se ha olvidado, a lo mejor, de la española. Y de pronto la española irrumpe otra vez en su vida y la primera reacción, como es típica de los chinos, es una reacción de ¡ah! ¿Y ahora qué pasa, verdad? O sea, esa especie de incertidumbre, más que incertidumbre sería algo también un poquitín de desconfianza, ¿no? De ¿qué pasa ahora? ¿No? Yo creo que esa es la sensación de... Y luego, pues, pasa lo que pasa. Yo no sé, bueno, os recomiendo que miréis lo que pasa. Yo creo que hilvana tan perfectamente sentimientos con contexto, con explicación histórica y tal, que yo creo que es absolutamente recomendable para las clases de historia, para las clases de periodismo, porque es fantástico cómo vas hilvanando las dos cosas. Y otra cosa que me llama mucho la atención, muchos de nosotros hemos estado en España, México, Cuba, China. ¿Qué nos une? Porque al final veo que hay algo bastante que tenemos en común, ¿no? ¿Qué creéis que nos une a los latinos y a los chinos, ¿no? Empiezo diciendo algo, luego os paso la palabra. Yo siempre me paso hablando, me gusta hablar. Como uno se está haciendo viejo, cada día se habla más.
En fin, yo tengo un gran amigo que viajó por todo el mundo y al final me dijo, mira, Cham, yo he viajado mucho por el mundo. Me he dado cuenta de que la gente de cualquier sitio del mundo somos iguales. Humanamente somos iguales. Esto se me ha quedado grabado en la cabeza. Yo creo que lo que nos une a los latinos, a los europeos, a los chinos y a los japoneses, en fin, es profundamente algo que es profundamente humano, ¿verdad? Que es la humanidad, los elementos humanos fundamentales es lo que nos une. ¿Y qué es lo que une? De chinos con español, yo creo que es nuestra recíproca simpatía, es el aprecio recíproco y también algunos valores muy comunes entre nosotros. Sí, yo creo que a lo mejor lo que separa una sociedad de otra pues es la política, la política es bastante rollo y bastante dañina a la hora de separar a la gente, ¿no? Entonces, pues en la política o pueden ser cuestiones culturales, cuestiones sociológicas, pero en el fondo, si tú escarbas, pues somos todos iguales. Entonces, por eso el libro es fundamentalmente una muestra, yo creo que es fundamental. O sea, los españoles tenemos que darnos cuenta, antes o después, de que China está aquí, que es una realidad, que está metida en nuestras vidas, en nuestra casa, no en la mía, que sí que lo está desde hace un montón de tiempo, sino en la vida de todos los que estamos aquí. Porque es verdad que China está aquí y está con nosotros, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es conocerla, es conocer su sociedad, y entonces se acaban los miedos y se acaban esa falta. Si tú no conoces al otro, pues entonces te da miedo, piensas, es que los chinos, bueno, pues lo mismo que piensan los chinos de los españoles, es que los españoles, ¿eso qué es lo que significa? Significa simplemente ignorancia. Una vez que tú conoces al otro, pues te das cuenta de que tan difícil puede ser tener una buena amistad con un chino como puede ser tenerla con un español. Y que una vez que consigues una buena amistad con un chino, pues pasan 40 años o pasan los años que sean, y es una amistad tan profunda, tan sana, tan buena, ¿cómo la puedes establecer con un español? Es que es eso, porque somos todos iguales, ¿no? Sí, bueno, en tu libro hay una frase que dice, que es muy interesante, dice: en la historia de China han sido muy pocos los emperadores que han salido de sus palacios para conocer su imperio. Y yo creo que es algo que tenemos que hacer todos, salir de nuestro propio imperio y viajar y conocer al otro, porque al final somos todos seres humanos y nos parecemos más de lo que nos diferenciamos, y lo ideal es poder viajar, conocerse, romper estereotipos. La mejor forma es viajar, si no hay otra forma muy buena, que es leyendo este libro, por ejemplo, pero es importante salir de nuestros propios palacios y conocer a los demás, porque nos ahorraríamos muchos problemas en el mundo. Pero Georgina, yo insisto, porque de Washington no has escrito ningún libro, ¿eh? Pero también en cambio de China sí. No, yo reconozco que, ¿veis? Lo normal, yo me acuerdo cuando me fui a China fue una tragedia en mi casa. En mi casa fue un espanto, porque, claro, en el año 79, que a mí me entra el venate y digo que me voy a China sí o sí, caiga quien caiga, pues eso fue muy duro, ¿no? Pero sin embargo, cuando decidí que me iba a Washington, que yo en parte no había pedido el traslado a Washington, yo había pedido cuando estaba trabajando en China, pues había pedido el traslado a Brasil, pero me dijeron que lo había hecho muy bien en China y que me tenía que ir a Washington. Bueno, pues cuando dije que me iba a Washington, todo el mundo, qué maravilla, Washington, te vas a Washington. Y yo fui muy infeliz en Washington. Fui muy infeliz, empezando porque el primer día, claro, yo venía de la España franquista. La España franquista, pues es que hay que pensar que también nosotros en aquella época no se vivía como se vive ahora mismo, ¿no? En fin, España franquista tenía también sus cosas negativas, además éramos un país pequeño, pobre, en fin, que no teníamos muchas cosas. Luego de ahí a China. Y de pronto, pues me planto en Washington, estoy viviendo en
un hotel, por fin el día que encuentro un apartamento, pues bueno, ya lo alquilo con todos los follones que eso supone de papeles y tal, y digo, bueno, y ahora necesito comprar algo para desayunar mañana, y debajo de mi casa había un supermercado de esos enormes y tal. Entré en el supermercado y me pasé 2 horas y salí del supermercado y no llevaba nada. Y dije, pero tú eres tonta. Pero claro, es que entré en el supermercado y tenía 18 tipos de leche, que ahora estamos muy habituados. Pero yo miraba tantas leches y yo decía, ¿y qué leche voy a elegir? Y otra cosa, y tenía de todo 30.000 cosas para elegir. Y entonces tuve la sensación de que en Estados Unidos se elegían en esas cosas, estaban haciendo que la gente eligiera todo ese tipo de cosas para luego no tener la capacidad de conocimiento y de discernir las cosas importantes, ¿no? El caso es que no fui feliz, entonces como no fui feliz, ¿para qué voy a escribir de sitios en los que no ha sido feliz? A mí me tocó el 11 de septiembre allí y Gore Vidal decía una cosa, si quieres tener un amigo en Washington, cómprate un perro. Pero bueno, si queréis, abrimos una tanda de preguntas, ¿os parece? Sí, venga, sí. Animaos a ver cómo hacen todos. Hola, mi nombre es Josep Bosch y lo que me gustaría es, con Georgina lo hemos discutido todo desde hace mucho tiempo, o sea que voy a intentar quizá contestar un poco a la pregunta que ha hecho Carlos sobre qué afinidad tenemos el mundo latino y China. Y tú has hablado de China, has hablado de Cuba, has hablado de México y has hablado de España. Yo añadiría Italia también. Y es que yo creo que lo que nos une es la sensación de familia. Porque si tú ves en Europa, por ejemplo, la diferencia que hay es enorme entre Finlandia y España. O sea, el concepto de familia está muy desarrollado en el sur, en el mundo latino, como en Italia y en España, pero no tanto en el norte de Europa. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo estuve viviendo 7 años en Hong Kong, aparte de 3 en China también, y tú vas a un restaurante en Hong Kong y puedes ver un domingo toda la familia, y mientras están sirviendo el dim sum, ves a la madre que cambia los pañales del niño, y nadie se siente ofendido ahí por eso. Tú vas a Londres, por ejemplo, y hay muchos restaurantes que no dejan entrar a niños. Y si vas más al norte, a Noruega o a Finlandia, mucho más. Incluso hay anécdotas de Dinamarca, Noruega, que a 10 bajo cero dejan a los niños fuera del restaurante, ¿no? Eso es cosa que se ha dicho, ¿no? Entonces yo solamente quería poner este énfasis en la importancia que se da a la familia en China y en el mundo latino. Me parece que es cierto que todos somos humanos, pero también es cierto que hay, por cuestiones geográficas o por cuestiones culturales, hay diferencias al fin y al cabo, ¿no? Nada más, gracias. Sí, yo creo que una de las cosas que a mí me chocó más precisamente cuando llegué a Estados Unidos y me puse a buscar apartamento es que muchos de los condominiums que tenían para alquilar había letreritos así que decían prohibida la entrada a niños y a perros. Y yo, claro, ya digo, viniendo de China, que además a mí eso me encantaba de ver a los abuelos con los nietos, que los veías en los parques, que veías ese enorme cariño, lo que suponían los críos, ¿no? Y a mí se me caía la baba con eso. Y yo ver que pudieran poner en una casa prohibida la entrada a perros y a niños, que lo pusieran a los dos iguales, a mí eso no me entraba en la cabeza. Si los chinos vemos ese cartel, no entra toda la familia, porque los niños... el concepto familiar, efectivamente, totalmente de acuerdo, está profundamente arraigado en China, por tradición y en la actualidad también. Quizás un poco deformada, que tendríamos que cambiar esto, lo que ha dicho Georgina es totalmente correcto. Como es hijo único, toda la familia está volcada a ese niño y los hemos mal criado.
que son pequeños tiranos o pequeñas tiranas, que los tenemos que reeducar luego, ¿eh? Ahora menos mal que ha llegado la época de los 2 hijos, muy mal. Aquí yo estoy admirado de los padres, ¿eh? Al niño lo deja solo, por eso que poco a poco va formando el carácter de independencia, de autonomía. Los niños en Europa, en Estados Unidos, son mucho más independientes que los niños, que los chavales chinos, que no saben, porque están mimados, malcriados desde la niñez. Por eso que cuando va a Estados Unidos un estudiante superdotado, estrella de todas las asignaturas, que ha terminado un doctorado en China y va a Estados Unidos, y luego la niña, su hija, se corta el dedo y el hombre se tira de la ventana desde un piso altísimo y se mata porque por esta falta de madurez de este niño, desde la infancia, los niños chinos no están bien formados, la verdad, ¿eh? No están. Los jóvenes de los 80, 90 necesitan una buena clase de reeducación. Y las voluntarios que tenemos aquí en Confucio, a veces tú les tienes que decir, oye, esto se hace de esa forma y no de la otra. Es porque no han tenido una educación adecuada familiar. Es lo que tenemos en este momento. Hola, yo estoy leyendo tu libro y quiero felicitarte. He llegado hasta la mitad más o menos y tengo la sensación que leyendo tu novela aprendo mucho más de la historia contemporánea de China que si leyera 10 manuales. Además la encuentro emocionante. No he llegado al reencuentro de Xu Qin con Beatriz, pero sí que he llegado al encuentro en Taiwán de Beatriz con la familia de Xu Qin. Y lo he encontrado muy emocionante. Y francamente lo que más me entusiasma es tu entusiasmo. O sea, yo entiendo que tú eres el alter ego de Beatriz, tu entusiasmo por la cultura china y por otras culturas. Un entusiasmo que yo entiendo. Yo hablo 6 idiomas, pero no el chino. Hablo los idiomas fáciles, el alemán, el inglés, el francés, el italiano. Y viví 30 años en Alemania, también me han interesado mucho las otras culturas, pero digamos las próximas, mucho más fáciles. Y viendo el entusiasmo con el que tú entras en la cultura china, pues lo encuentro muy admirable y me lo estoy pasando muy bien. Muchas gracias. Yo creo que eso es la ventaja de la juventud. Cuando eres muy joven, pues seguro que las chicas chinas que vienen aquí ahora, estudiantes en las Escuela de Confucio, pues cuando vuelven a China están entusiasmadas con España. Es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que, claro, China era un país tan cerrado, se sabía tan poco, que no tienen más remedio. Aquello fue un descubrimiento total, o sea, fue un cambio brutal en mi vida, ¿no? Mi vida cambió con China. Y a lo largo de mi vida, China ha formado pues una parte fundamental en mis estudios, en mis intereses, en mis conocimientos, en todo, ¿no? O sea que, pero es eso, llegas muy joven, llegas a un mundo totalmente distinto y un mundo además, es que yo tuve una suerte brutal, es que yo me encontré una China que en ese momento es como llegar a la España de la transición, que también, y claro, y en una escala muchísimo menor, era plena ebullición, porque todo veías que estaba floreciendo. En aquella época es que ellos sabían tan poco, estaban como metidos en una burbuja y tenían una gana de saber, una gana de aprender, una gana... No os podéis ni imaginar los primeros textos, los primeros libros que empezaron a traducirse. Bueno, eso tú lo debes de saber también. Se empezaban a traducir los primeros autores extranjeros. ¿Y te acuerdas las colas? Días de cola. Mis compañeros de universidad se daban el turno y decían, ay, tú, que hoy van a traducir, yo qué sé, que se van a vender en la librería internacional una traducción de Chekhov.
y se ponían y estaban toda la noche de cola para comprarse un libro. Era alucinante lo que querían saber, lo que querían descubrir, y eso te toca muchísimo, ¿no? Eso es fundamental. Al final, yo he encontrado la respuesta a mi pregunta. Mi pregunta no estaba diseñada para preguntar alguna cosa, luego me doy yo la clave para contestarla. La pregunta hacia Georgina de por qué del puro realismo periodístico a la ficción. Ahora yo tengo la respuesta. Porque no es lo mismo, pero toca más, impresiona más, impacta más la ficción. Porque la ficción se basa en la realidad. Entonces, Georgina, con esta, ¿cómo se llama? Con esta ficción, lo que ha querido es reflejar todo el proceso de la evolución, el tiempo que le tocó vivir, que le tocó sentir, por lo tanto, todo lo ha plasmado en las dos figuras y en las heroínas de esta ficción. Mi nombre es Marcia Carreras, he venido muy ilusionada a leer tu libro porque me ha pasado una cosa parecida. Yo también tengo una hermana china, yo siempre había tenido un gran interés por la cultura china, también había leído los libros de Pérez Bach y vivo en el Ensanche. Y en un momento dado el Ensanche se empezó a llenar de chinos y allí conocí a una amiga que también había vivido la Revolución Cultural y un día haciéndole una entrevista ella explicó su historia. Yo me puse a llorar y ella no entendió que yo llorara, ¿no? Me decía, ¿pero por qué lloras? ¿Cómo puedes estar llorando? ¿No? Y a raíz de esto ella me invitó a ir a Shanghái y montamos un proyecto que se llama Barcelona-Shanghai Women Bridge, que estamos también en Cátedra China, y desde 2009, todos los años, he ido viajando a Shanghái y bueno, corroboro muchas de las cosas que has estado diciendo, esta involución. Precisamente nosotras dos escogimos este proyecto porque pensábamos que Barcelona y Shanghái eran dos ciudades donde las mujeres pues eran un poco las abanderadas de unas ciertas libertades, ¿no? Y bueno, yo colaboro mucho con la Shanghai Women Federation y con ellas incluso estamos viendo esto, ¿no? Estamos a punto de sacar un libro entre Barcelona y Shanghái y estamos viendo estos últimos años, desde 2009 a 2018, yo estos últimos años estoy viendo también esta involución de la que tú hablas, ¿no? Que un poco se está viendo. Y bueno, en fin, deseando leer el libro y regalárselo a mi hermana china también. Pues sí, yo me acuerdo cuando la primera vez que fui a Shanghái, que era el año 79, debía de ser diciembre o noviembre del 79, iba con dos amigos belgas. Y entonces los tres, claro, nos quedamos allí viendo Shanghái y tal, y yo dije, ¡ay, pues me siento en Barcelona! Y dijeron ellos, pues yo me siento en Amberes, porque claro, era una ciudad que considerábamos, hoy en día vas a Shanghái, y entonces ya, bueno, es que lo que tienes, todo lo que es Pudong, no existía. Entonces era todo un campo de arroz y ahora está impresionante. Mi hijo, ahora aprovechando que yo estaba en China estos meses, vino mi hijo, que no conocía China, y mi marido tampoco conocía Shanghái. Entonces vinieron a verme y nos citamos en Shanghái. Yo estaba en Wuhan, volé de Wuhan a Shanghái, y la impresión, claro, mi hijo que es muy proamericano y muy así, muy tal, pues se quedó entusiasmado. Se creía que todo lo que yo hablaba de China y tal y no sé qué era pura pasión, pero que no era para tanto. Pero luego al final él mismo descubrió que verdaderamente es para tanto, ¿no? Que tiene un impacto, una fuerza. Es una ciudad con muchísima fuerza, Shanghái. Y, o sea, te puede gustar o no, pero yo creo que sigue teniendo una fuerza brutal. Y es fantástica, bueno, toda la línea esta de Pudong, de los rascacielos y tal, es una maravilla. Y sí, Shanghái en muchas cosas es pionera en muchas cosas, en la investigación, en la situación de la mujer y tal, y no me extraña que estés en contacto para el proyecto con la Federación de Mujeres de Shanghái,
que es una además de las más activas en China. Sí. Perdona, yo estoy robando tiempo y palabras a mucha gente. Yo tendré que, no me puedo callar, tengo que decir una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con Rafa. Pues los chinos estamos viviendo un buen momento. Somos en efecto la segunda economía, que China muy bien. Pero los chinos empezamos a tener, algunos de nosotros, empezamos a tener un gran defecto, una gran tendencia chauvinista, de engreimiento, de no dejarse humillar por nadie, más bien queremos humillar a los demás, totalmente erróneo. Yo creo que una nación vital, que como es el pueblo chino, tiene que evitar esto, tiene que ser más modesto, más humilde, más receptor a todo lo que hay en el mundo. Estoy profundamente convencido de esto. Me callo y muchas gracias. No, sí es verdad, pero a mí me hacía gracia, ¿no? Porque algunos de mis alumnos ahora en UJAM, pues cuando les preguntaba cualquier cosa, las explicaciones que me daban, y yo les decía, oye, que estamos en clase de Relaciones Internacionales, que esto no es la clase del Partido Comunista, porque es que hacían un panegírico, ¿no? Entonces, pues sí, la gente joven es, tal vez por eso precisamente, porque no han querido, yo creo que el desconocimiento de la historia, lo que decíamos antes, ¿no? Eso hace que se esté creando un nacionalismo que no es bueno. Pero yo confío en que se cambiará. Pero esta generación va a tener también muchas más dificultades, ¿no?, que la generación anterior. Vamos a ver qué pasa. Buenas tardes, me llamo Brigitte, soy estudiante del Confucio, que agradezco al señor Chang de poder seguir estudiando chino aquí en Barcelona. Tendría una pregunta, si en el libro hay una historia de amor, porque estamos hablando de amistad y no he leído el libro aún, pero quiero saber si primero hay una historia de amor y segundo, si se tradujera al chino, si se podría traducir en su totalidad o si habría que cambiar algunas partes. En el libro no hay ninguna historia, vamos, la relación entre ellas dos es una relación de amistad, absoluta amistad, no hay ningún atractivo físico entre ellas dos. Hay una relación de amor corta, pero que no forma parte de la trama importante, porque Beatriz se casa la heroína española se casa con un mexicano y se van a vivir a México y están muy enamorados y luego pues él se muere. Pero no forma parte de lo que es la esencia del libro, que la esencia del libro es la historia y digamos, la sociedad china. Sí se ve una historia de amor de la heroína china, pero es una historia de amor fracasada que va contando, ¿no? Pero no, si lo que preguntabas era si había un amor entre la española y la china, no lo hay. No, hay pequeñas historias de amor, claro, pues, distintos novios, distintos amores, sí, claro, como la vida misma, ¿no? Y si se tradujese al chino, yo estoy esperando a ver cuándo sale, que alguien china o chino, lea el libro y me diga qué opina. Y luego, pues, a mí me encantaría que se pudiera traducir al chino y no creo que sea necesario cambiar nada. A lo mejor soy demasiado tolerante, pero no sé, yo creo que puede ser. ¿Te puedo preguntar una curiosidad? ¿La heroína china sabe de la existencia del libro? No, la heroína china la vi el año pasado, leí otro libro en el que ella sale también, un libro que se llama China en mis ojos, el profesor Chang además lo tradujo al chino. Como ella no habla español, no habla ni español, ni inglés, ni nada, pues ella sabe que yo estoy escribiendo un libro. Y cuando fui a China le llevé este otro libro,
que ahí se habló de ella también un poquito, pero ya con nombres y tal, en plan normal, ¿no? Sabe que estoy en una novela, pero no sabe el contenido. Pero antes o después tendré que ir a llevársela. Es otro libro. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta no está relacionada con el libro, Georgina, pero prometo leérmelo y hacerte mi reseña personal. En cambio, mi pregunta va enlazada con lo que acaba de decir el profesor Chan Chiru en relación a este nacionalismo chino. Y de hecho se hablaba mucho de que China es una potencia demográfica, económica, va camino también de convertirse en una potencia tecnológica, del sueño de Xi Jinping, del presidente chino, del proyecto Belt and Road. Pero en cambio desde Occidente quizás sea un poco este ascenso con un poco de hostilidad, ¿no? No sé si pensáis lo mismo de este ascenso, porque se ve desde Occidente con cierta reticencia. No sé si compartís este punto de vista. Yo creo que no se comparte, ni el gobierno ni los chinos lo compartimos, porque cada vez que vemos esta reticencia, esta incertidumbre en el fondo también frente al crecimiento de China, y esas actitudes un poco raras en este momento del gobierno, de la administración norteamericana, del presidente Trump, nos da cierta risa, en serio. ¿Por qué? Porque tanto el gobierno como la gente, los chinos, sentimos que el crecimiento chino no va en contra de nadie. China es en realidad el país que más ha contribuido al crecimiento mundial. Un 40, un 35% del crecimiento mundial ha sido gracias a China, porque China ha crecido y luego el mundo ha crecido. Y además, yo creo que este crecimiento, sobre todo el sentimiento de la paz de los chinos, no va contra nadie. China nunca va a ser un país bélico, aunque en circunstancias se ha tenido que defenderse, que pelearse, pero nunca, bueno, en la historia sí, invadió Vietnam, invadió Corea, en momentos, pero no va a ser el nuevo imperialista China. Por lo tanto, pienso yo firmemente, yo soy muy objetivo, yo soy muy franco, critico a quien me dé la gana criticar, yo soy muy franco, pero creo, y además yo me freno a mí mismo, yo lucho contra el chauvinismo chino, el nuevo chauvinismo chino. Yo creo que no es peligroso, no es ninguna amenaza para el mundo. Los chinos, si nos ven, a mí, veis la buena parte de los chinos que somos gente bastante de buena voluntad, por lo tanto no es peligroso. China crece porque sobre todo para darle de comer, darle un techo a la gente de China que lo necesita, de verdad. Se está convirtiendo en una potencia militar, sí, es verdad, porque históricamente China ha perdido todas las guerras contra todos los países. China tenía una invencible que nos jodió. En la primera, los japoneses. China nunca ha ganado ninguna guerra contra ninguna potencia mundial en este momento, y estas lecciones y este sufrimiento histórico nos ha hecho creer en la necesidad de tener una buena defensa, pero esa defensa es solo defender lo nuestro y no va en contra de nadie. Yo creo que China no va a invadir, no va a ser el nuevo imperio chino, aunque se dice el imperialismo chino, pero no va a ser tal. Esa es mi opinión personal, perdona si he herido la sensibilidad de alguien, pero yo siento, es lo que comprendo, que los chinos queremos muchísimo a los pueblos del mundo. Yo, por ejemplo, quiero muchísimo a España. Ahora que vivo en Barcelona, quiero muchísimo a los catalanes, los quiero muchísimo, de verdad. Yo creo que hay que viajar mucho, hay que conocer mucho. En China se dice, hay que viajar 10.000 li y leer 10.000 libros. Pues estas experiencias, viajes, tanto en el mundo real como en el mundo ficticio, nos ayuda a crecernos. Gracias.
Sí, bueno, yo creo que lo que hay es una enorme propaganda contra China y eso es lógico. Al fin y al cabo, Estados Unidos sabe que le están meciendo el sillón y no le gusta, ¿no? El sillón, él nota que su época está acabada, ¿no? Que el mundo que salió de la Segunda Guerra Mundial, ese mundo ya ha cambiado y aunque China no pretende que haya tomar el poder por la fuerza, sino que está dispuesta a que haya distintos polos de poder, pero claro, Estados Unidos, que ha tenido el poder absoluto en el mundo, pues, y ahora nota que de pronto le sale que si los chinos, que si luego después los chinos son amigos de la Unión Europea, vamos a intentar bombardearla, en fin, es lógico. Y si vemos el famoso libro este de La trampa de Tucídides, él dice que durante 500 años se ha estudiado el fenómeno de los poderes absolutos y que ha habido 18 cambios de poderes, de imperios, y que en 12 de esos casos pues, ha sido a través de la guerra, ¿no? Entonces, China no quiere hacerlo a través de la guerra, pero claro, eso no quiere decir que Estados Unidos no sienta que China pues está amenazándole de una forma tan seria que la forma de frenar a China sea pues en el Mar del Sur de China porque yo estoy absolutamente convencida de que una guerra de aniquilación total China jamás la querría y no estaría dispuesta a lucharla. Pero sí nos podemos encontrar con un conflicto en Taiwán, con un conflicto en el Mar del Sur de China, en fin, pero más por la inseguridad que el auge de China crea en Estados Unidos que por el mismo auge de China, ¿no? La última pregunta. Yo soy cubana y como han mencionado a Cuba, y mi bisabuelo materno era chino, pues quería simplemente dar algunas curiosidades de las relaciones de los chinos o de la presencia china en Cuba. Los primeros chinos que llegaron a Cuba llegaron como esclavos. O sea, cuando va decayendo la trata negra, pues se importan, entre comillas, chinos de Asia para la producción. Después, otra curiosidad es que la primera orquesta femenina de Cuba son todas hijas de un matrimonio de chino con cubana. Son las anacaonas que se pueden buscar y que está activa, hombre. Y hay también otra curiosidad que está el famoso barrio chino, que cuando yo llegué a Barcelona, y como yo como comida china, y mi bisabuelo era chino y mi abuela era china, pues yo dije, pues voy para el barrio chino y no encontraba ningún chino en el barrio chino de Barcelona. Pero el que vaya a La Habana va al barrio chino y va a encontrar comidas de diferentes cocinas típicas chinas, pero además actividades en La Habana. Se celebra el año lunar chino. Y realmente hay un cine que es en chino, hay una farmacia que es una farmacia china con productos chinos, o sea que los chinos están presentes en Cuba. Pues muchísimas gracias, ha sido un honor, un placer contar con vosotros y con ustedes. Y yo creo que ahora nos falta eso, empezar a leer el libro y verán cómo se entusiasman. Muchísimas gracias a todos. Gracias a la mesa. Gracias, Rafa. Bueno, que aprovechen para comprarlo y que la autora lo firme. Muchas gracias.